¿Sabes cuántas veces a la semana compras tortillas? 5, 6, tal vez todos los días. Para muchos de nosotros, es algo tan automático como respirar. Sales de casa, pasas por la tortillería de la esquina, pides tu kilo o kilo y medio, y listo. Pero aquí está la pregunta que tal vez nunca te habías hecho realmente en serio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estás comprando exactamente? No me refiero solo al precio, aunque ese también es un tema que duele cada vez más. Me refiero a lo que realmente contienen esas tortillas que llegan a tu mesa todos los días, que envuelven tus tacos, que acompañan tus frijoles, que son parte de casi cada comida que haces. Porque lo que descubrí después de empezar a investigar esto, me dejó con una sensación extraña en el estómago. Y créeme, no tiene nada que ver con el hambre. Empecemos por lo básico. Tú y yo sabemos que la tortilla es parte fundamental de nuestra identidad como mexicanos. No es solo comida, es cultura, es historia, es ese olor que sale de las tortillerías en la mañana y que te hace sentir en casa. Nuestras abuelas hacían tortillas a mano, con maíz nixtamalizado, con ese proceso que lleva miles de años perfeccionándose. Pero algo pasó en el camino. Algo cambió entre esa tradición milenaria y lo que hoy encontramos en la mayoría de las tortillerías del país. Y no estoy hablando de nostalgia romántica, ni de que todo tiempo pasado fue mejor. Estoy hablando de diferencias reales, tangibles, que afectan directamente tu bolsillo y tu salud. Hace unas semanas estaba en el supermercado, comprando mis cosas de siempre, cuando me topé con algo que me hizo detenerme en seco. Había una bolsa de harina para tortillas, de esas que venden para hacer tortillas en casa. Nada raro hasta ahí, ¿verdad? Pero por curiosidad le di vuelta para leer los ingredientes. Y ahí fue cuando todo empezó. La lista era larga, demasiado larga para algo que se supone debería ser básicamente maíz, agua y cal. Había nombres que sonaban más a laboratorio de química que a cocina tradicional. Y pensé, si esto es lo que tiene la harina que venden para hacer tortillas en casa, ¿qué tendrán las tortillas que ya vienen hechas? Ahí comenzó esta investigación personal. No soy científico ni nutriólogo, solo soy alguien como tú que quiere saber qué está comiendo. Así que empecé a preguntar, a leer etiquetas cuando las sabía, a comparar. Fui a diferentes tortillerías, hablé con algunos dueños, busqué información sobre cómo se producen las tortillas industrialmente versus el método tradicional. Y lo que encontré no fue exactamente tranquilizador, pero tampoco fue sorprendente una vez que empiezas a conectar los puntos. Primero, hablemos del maíz. El maíz mexicano es increíble. Tenemos cientos de variedades nativas, cada una con sus características propias, sus colores, sus textures, sus sabores. El maíz criollo que se cultiva en diferentes regiones del país es parte de nuestro patrimonio genético y cultural. Pero la mayoría de las tortillas que consumimos hoy no están hechas con ese maíz. Están hechas con maíz híbrido o incluso con maíz importado, principalmente de Estados Unidos. Y no es que ese maíz sea necesariamente malo por ser de otro país, pero aquí viene el primer problema. Gran parte del maíz que se importa es maíz transgénico, modificado genéticamente. Ahora, antes de que pienses que me voy a poner conspiranoico, déjame explicarte esto con calma. Los transgénicos son un tema complejo, y hay debates científicos serios al respecto. No voy a decirte que son veneno, ni que te van a hacer crecer una tercera oreja. Pero lo que sí es un hecho es que cuando compras tortillas en la mayoría de las tortillerías comerciales, no tienes forma de saber si ese maíz es transgénico o no. No hay etiquetado, no hay transparencia, no hay manera de elegir. Y eso, en sí mismo, ya es un problema, porque el derecho a saber qué comes es básico. ¿No crees? Pero sigamos. Supongamos que el maíz está bien, que es maíz nacional, no transgénico, todo perfecto. Ahora viene el proceso. La nixtamalización tradicional es un proceso hermoso. Se cuece el maíz con agua y cal, se deja reposar, se lava, se muele y se obtiene la masa. Este proceso no solo hace que el maíz sea más digerible, sino que también libera nutrientes como la niacina, que de otra forma nuestro cuerpo no podría aprovechar. Es química ancestral, es ciencia que nuestros antepasados dominaban sin microscopios ni laboratorios. Pero resulta que ese proceso toma tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces la industria encontró un atajo: la harina de maíz nixtamalizado. Básicamente es maíz que ya pasó por el proceso de nixtamalización. Se secó y se molió hasta convertirlo en polvo. Solo agregas agua y listo. Suena práctico, ¿verdad?
y en teoría no debería ser malo. Es el mismo proceso, solo que hecho antes y deshidratado. El problema está en qué más se le agrega a esa harina. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque resulta que muchas de estas harinas industriales no son solo maíz nixtamalizado en polvo. Llevan una serie de aditivos, conservadores, mejoradores de textura, estabilizantes. Algunos tienen nombres que ni siquiera puedo pronunciar bien. Y la pregunta que me quedó dando vueltas es, ¿por qué? Si durante miles de años hemos hecho tortillas con 3 ingredientes básicos, ¿por qué ahora necesitamos 15? La respuesta, como casi siempre, está en la economía y la practicidad industrial. Estos aditivos hacen que la masa sea más fácil de trabajar en las máquinas, que las tortillas duren más sin refrigeración, que tengan una apariencia más uniforme, que no se quiebren tan fácil. Todo suena muy conveniente hasta que te preguntas, ¿a qué costo? No hablo solo del precio que pagas en la caja registradora. Hablo del costo en términos de nutrición, de salud a largo plazo, de qué le estamos dando a nuestros hijos todos los días. Hablé con don Manuel, un señor que tiene una tortillería pequeña en mi colonia, desde hace como 30 años. Él me contó que hace tiempo usaba masa de nixtamal hecho por él mismo. Compraba el maíz, lo nixtamalizaba, lo molía, pero me dijo algo que me quedó grabado. Ya casi nadie hace eso, mijo. Es muy caro, muy tardado, y la gente quiere tortillas baratas y rápido. Entonces casi todos usamos la harina, aunque sepamos que no es lo mismo. Ahí está. Incluso los tortilleros tradicionales se han visto orillados a cambiar el proceso por presiones económicas. Y no los culpo. No es su culpa. Es el sistema el que está diseñado así. Los grandes productores de harina tienen toda la infraestructura, toda la distribución, todos los precios optimizados. Competir contra eso con un proceso artesanal es prácticamente imposible. Entonces, lo que pasa es que poco a poco, sin darnos cuenta, la tortilla que comemos se ha ido alejando de lo que era originalmente. Pero hay algo más que descubrí que me pareció todavía más preocupante. Algunas tortillerías, para abaratar aún más costos, no usan ni siquiera 100% harina de maíz. Le mezclan otras harinas más baratas, harina de trigo, fécula de papa, otros rellenos. El resultado es un producto que técnicamente se puede llamar tortilla, pero que nutricionalmente está muy por debajo de lo que debería ser una tortilla de maíz puro. Y de nuevo, no hay forma de que tú como consumidor lo sepas a menos que específicamente preguntes. Y aún así, no todos los vendedores te van a decir la verdad. Pensemos en las implicaciones prácticas de esto. Una familia promedio en México consume entre 1 y 2 kilos de tortillas al día. Eso es mucha tortilla. Si multiplicas eso por 365 días al año, estamos hablando de entre 365 y 730 kilos de tortillas al año por familia. Ahora imagina que una porción significativa de esas tortillas contiene aditivos químicos, conservadores y quién sabe qué más. Imagina el efecto acumulativo de consumir eso todos los días durante años, durante décadas. Es un tema que deberíamos estar tomando mucho más en serio. Y luego está el asunto del precio. El precio. Todos hemos visto cómo ha subido el costo del kilo de tortillas en los últimos años. Lo que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 20, 25, hasta 30 en algunos lugares. Y cuando preguntas por qué, te dicen que es por el precio del maíz, por el gas, por la luz, por 1000 razones. Y seguramente todas son ciertas, hasta cierto punto. Pero aquí está la paradoja. Si están usando harinas industriales con rellenos y aditivos que supuestamente abaratan costos, ¿por qué el precio final sigue subiendo tanto? La respuesta es compleja, pero parte de ella tiene que ver con que en el camino del maíz a tu tortilla hay muchos intermediarios. Están los que producen el maíz, los que lo nixtamalizan o lo convierten en harina, los distribuidores, los dueños de tortillerías, y cada uno tiene que ganar algo. Entonces, aunque el costo de producción baje por usar ingredientes más baratos, eso no necesariamente se traduce en un ahorro para ti. Lo que sí se traduce es en menor calidad nutricional. Ahora bien, no todo es desolador. Todavía existen lugares, tortillerías pequeñas, cooperativas, mercados locales, donde puedes encontrar tortillas hechas con el método tradicional, con maíz criollo, nixtamalizado de verdad, molido fresco. Esas tortillas cuestan un poco más, sí, pero la diferencia es notable. No solo en el sabor, que es incomparable, sino en cómo te hacen sentir. Son más nutritivas, más satisfacientes, más reales.
El problema es que encontrar estos lugares requiere esfuerzo. No están en cada esquina, y mucha gente simplemente no tiene el tiempo o los recursos para buscarlos. Trabajas todo el día, llegas cansado, solo quieres comprar tus tortillas rápido y seguir con tu vida. Lo entiendo perfectamente, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo, aunque sea de vez en cuando, aunque sea para recordar cómo debería saber una tortilla de verdad. Algo que me pareció revelador fue cuando empecé a leer las pocas etiquetas que existen en tortillas empaquetadas de supermercado, porque ahí sí están obligados a poner los ingredientes. Y créeme, algunos de esos listados son impresionantes. Ves cosas como goma guar, carboximetilcelulosa, sorbato de potasio, y piensas, ¿todo esto necesita una tortilla? La respuesta corta es no. Una tortilla tradicional no necesita nada de eso. Pero una tortilla que tiene que durar semanas en un anaquel de supermercado, que tiene que verse perfecta, que tiene que comportarse de cierta manera en la máquina que la produce, esa tortilla sí necesita todo eso. Y aquí viene algo importante que quiero aclarar. No estoy diciendo que todos estos aditivos sean necesariamente dañinos en las cantidades en que se usan. Muchos de ellos están aprobados por las autoridades sanitarias, tienen límites establecidos, se consideran seguros para consumo humano, pero seguros en cantidades controladas y de vez en cuando es una cosa. Consumirlos todos los días, en cada comida, durante toda tu vida, es otra cosa completamente diferente. Y sobre eso, sobre los efectos a largo plazo de la acumulación de todos estos químicos en nuestro cuerpo, hay mucho menos certeza. Además está el tema nutricional puro y duro. Una tortilla hecha con maíz nixtamalizado tradicional es una excelente fuente de calcio, gracias a la cal que se usa en el proceso. También aporta fibra, algunas vitaminas del complejo B, proteínas. Es un alimento bastante completo. Pero cuando empiezas a diluir eso con otras harinas, con rellenos, con químicos, el perfil nutricional se debilita. Sigues comiendo algo que se llama tortilla y que llena tu estómago, pero que no te está nutriendo de la misma manera. Pensemos en los niños. Los niños mexicanos crecen comiendo tortillas desde que están chiquitos. Es parte de su alimentación básica, de su desarrollo. Si lo que les estamos dando no es realmente lo que debería ser, si es una versión degradada del alimento original, ¿qué efecto tiene eso en su crecimiento, en su salud? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que deberíamos estar haciéndonos con más frecuencia. También descubrí algo interesante sobre el proceso de producción industrial. Las máquinas que hacen tortillas en las tortillerías comerciales grandes están calibradas para trabajar con harinas específicas, con ciertas consistencias, ciertas características. Si intentaras usar masa de nixtamal tradicional en esas máquinas, probablemente no funcionaría bien. Se atoran, no salen parejas las tortillas. Hay muchos problemas técnicos. Entonces el sistema mismo está diseñado para usar el producto industrial. Es un círculo que se retroalimenta. La industria produce lo que las máquinas necesitan, y las máquinas necesitan lo que la industria produce. Romper ese círculo no es fácil. Requeriría que suficiente gente empezara a exigir tortillas tradicionales, que estuviera dispuesta a pagar un poco más por ellas, que buscara activamente proveedores que las hagan bien. Y requeriría que hubiera más productores pequeños dispuestos a hacer el esfuerzo, a mantener viva la tradición a pesar de las dificultades económicas. Es posible, pero no es sencillo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Primero, informarnos. Preguntar en la tortillería qué tipo de masa usan. Si es harina industrial, preguntar qué marca. Buscar los ingredientes de esa marca. Si usan nixtamal, preguntar de dónde viene el maíz. Puede parecer exagerado hacer tantas preguntas solo por tortillas, pero cuando te das cuenta de cuántas comes al año, empieza a tener sentido. Segundo, buscar alternativas. Tal vez no puedas comprar tortillas artesanales todos los días, pero tal vez 1 o 2 veces por semana puedes hacer el esfuerzo de ir a un lugar que las haga bien. Poco a poco, tu paladar se acostumbra. Empiezas a notar la diferencia, y eventualmente las tortillas industriales te saben raras, insatisfactorias. Tercero, si tienes posibilidad, aprende a hacer tus propias tortillas. Sé que suena ambicioso y que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo, pero incluso hacerlas de vez en cuando, aunque sea los fines de semana, te conecta con el proceso, te hace apreciar el trabajo que implica y te da tortillas increíbles que no se parecen a nada de lo que puedes comprar. Y cuarto, quizá el más importante, habla del tema. Coméntalo con tu familia, con tus amigos,
en las redes sociales, porque el cambio no va a venir desde arriba. Las grandes empresas no van a cambiar sus procesos por bondad. Van a cambiar cuando suficientes consumidores exijan algo diferente, cuando el mercado mismo obligue a ese cambio. Y eso solo pasa cuando hay conciencia colectiva sobre el problema. Mira, sé que esto puede sonar a que te estoy aguando la fiesta, que te estoy quitando el placer de algo tan simple como comprar tus tortillas sin pensar. Y créeme, entiendo esa sensación. A veces uno solo quiere vivir sin estar cuestionando cada cosa que consume. Pero la realidad es que lo que comemos importa. Importa para nuestra salud, importa para nuestra economía familiar, importa para preservar nuestras tradiciones culturales, importa para el medio ambiente, importa para los agricultores pequeños que todavía cultivan maíz criollo. Las tortillas son un símbolo perfecto de todo esto porque son tan cotidianas, tan omnipresentes en nuestra vida, que las damos por sentado. Asumimos que una tortilla es una tortilla y punto, pero no es así. Hay diferencias enormes entre una tortilla hecha con maíz criollo nixtamalizado tradicionalmente y una tortilla industrial llena de aditivos. Y esas diferencias se acumulan, plato tras plato, día tras día, año tras año. No te estoy diciendo que nunca más compres tortillas comerciales. Yo mismo lo sigo haciendo porque a veces no hay alternativa práctica, pero sí te estoy diciendo que mires esto con otros ojos la próxima vez, que te hagas las preguntas incómodas, que busques información, que exijas transparencia, que valores y busques lo auténtico cuando puedas, porque al final del día, cada peso que gastas es un voto. Es un voto por el tipo de comida que quieres que exista, por el tipo de productores que quieres apoyar, por el tipo de tradiciones que quieres que sobrevivan. La próxima vez que vayas por tus tortillas, aunque sea solo por un momento, detente, pregunta, observa, huele, toca la masa si te dejan, conecta con lo que estás comprando, porque esas tortillas no son solo carbohidratos envueltos en plástico, son historia viva, son nutrición, son identidad, y merecen que les prestemos un poco más de atención de la que normalmente les damos.